Félix Luzón se sabe todas las intríngulis de cómo funciona el negocio. Nine Stars Agent. Esa gente certificada. Sí. Fuera del terreno. Es un análisis profundo de todas las variables contractuales que afectan el desarrollo no solo del juego, sino del negocio del béisbol de las grandes ligas. Hola, feliz día para todos. Bienvenidos a su podcast Fuera del Terreno. Hoy lunes 26 de octubre de 2020, día previo a lo que sería un hipotético sexto y séptimo juego de la Serie Mundial 2020, lo cual representa en términos contractuales unas importantes 48 horas antes de definirse los jugadores, aunque ya se conoce la lista de los potenciales jugadores agentes libres que se declararán como tales para los efectos de sus negociaciones contractuales. Para ello vamos hoy a conversar desde este lugar, desde nuestra plataforma de Apple Podcast y Spotify para lo que es la parte de audio, quienes quieran oírlo solamente y quienes quieran verlo pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Fuera del Terreno, y todo esto dentro de nuestra plataforma de www.fdtmedia.com. Entonces, para hoy tenemos un análisis que no dista mucho de ser el mismo que hacemos todos los años, pero que cada año estas regulaciones, que por supuesto son similares hasta que no las cambien en el nuevo convenio colectivo, estas regulaciones deben ser interpretadas a la luz de las mismas situaciones que se están presentando, y más aún en este año o en esta temporada atípica, plagada de cambios, plagada de situaciones difíciles, y que se ha llevado a buen término a la razón de todas las discusiones que hubo desde marzo del año 2020 y que en todo caso pues deben responderse a todas las premisas contractuales que persisten para los procesos de off-season o fuera de temporada, que como ustedes saben son tan importantes y que comienzan precisamente a partir del siguiente día que se acabe la Serie Mundial. Si la Serie Mundial se acaba el día de mañana, pues comenzarán a rodar todas estas, todas estas situaciones, comenzarán a rodar a partir del día miércoles, y si la Serie Mundial termina el día miércoles, pues comenzarán a rodar a partir del día jueves. Eso sí, a las 9 de la mañana, ante la Oficina de Recursos Humanos, por llamarlo de una manera más familiar, la Oficina de Recursos Humanos de las Grandes Ligas, deben los jugadores, a través de sus agentes, exponer su decisión de convertirse en agente libre. Ahora, vamos a conversar un poco también qué tipo de agente libre hay, algo que hacemos todos los años. Pero han habido algunos pequeños cambios con respecto a lo que se corresponde con la cláusula 20D. Vamos a hablar sobre los mismos agentes libres también de ligas menores, que son importantes y que no tuvieron temporada y que debieron declararse agente libre en su momento al final de la temporada y hasta el 15 de octubre, y para esta vez, dado que no hubo temporada, van a tener que declararse agentes libres en un momento determinado, que no me voy a adelantar, pero es el mismo día que se van a declarar agentes libres los jugadores de roster de 40 jugadores también del roster de 26. Entonces, vamos a diseñar una conversación que tenga toda esta explicación sin entrar, como saben, que no juego con de recomendaciones, no juego con deseos que tenga de que un jugador firme o no. Simplemente, ni por supuesto hago predicciones, pero en lo que pasaría con jugadores, por respeto a mi condición de agente, pero sí trato de explicar cuáles son las variables que los gerentes generales y los agentes y los jugadores deben tener en cuenta para realizar esta gestión que comienza, como les dije, al siguiente día de que termine la Serie Mundial que está en curso, que puede ser el día miércoles, como pudiera ser el día jueves. Ya regresamos para comenzar el tema en concreto. Estás escuchando Fuera del Terreno con Félix Luzón. Ok, en primer lugar vamos a comenzar detallando las vías de agencia libre más relevantes y más importantes.
son varias, pero las que son de uso común y las que van a tener peso dentro de este periodo que comienza, como les dije, al día siguiente de finalizar la Serie Mundial. En primer lugar, tenemos que todo o el grueso de la agencia libre se resume en la cláusula 20 del Collective Bargaining Agreement o el CBA o el convenio colectivo de las grandes ligas. Y esa cláusula 20 tiene 3 letras o tres lugares donde se definen tipos de agencia libre. La primera es la 20A, que es la causa natural de agencia libre, que es por despido, ¿ok? Cuando un jugador es despedido, pues por supuesto se convierte en un agente libre. Un jugador sin contrato es un agente libre, pero contractualmente, si es despedido, debe pasar por un waivers que a través de un conditional release lo lleva posiblemente a otro equipo o lo lleva a la calle o a su casa y se convierte en agente libre. Pero eso pasa cuando estamos en una temporada. Ahora, fuera de temporada, que el jugador que no haya recibido una notificación de que va a ser contratado o no haya sido incluido en el roster de 40, puede considerarse un agente libre de Grandes Ligas y se supondría que está haciéndolo o está conformando esa situación contractual de acuerdo a lo que la cláusula 20A del convenio colectivo establece. La segunda es la 20B, la más común, donde se genera todo el morbo de los grandes contratos. Es la cláusula donde se registran aquellos jugadores que tienen más de 6 años de servicio activo en Grandes Ligas y que tienen derecho no solo a ejercer el camino de los contratos multianuales, sino que también son los jugadores que tienen el beneficio, no es obligatorio, pero sí o pueden optar por el beneficio de las ofertas calificadas, que por este año estarán por el orden de los 18.9 millones, pero con el agravante de que tienen que estar al menos la temporada completa en el equipo el cual le hace la oferta calificada. O sea, es decir, aquellos jugadores que llegan por cambios, aún en su temporada en su 6º año o en un año en que se conviertan en agente libre, por supuesto lo serán, pero no estarían, vamos a decir, bajo las bondades que ofrecería el tema de la oferta calificada. Eso es bueno tenerlo claro. A veces nos preguntamos, bueno, si este jugador es agente libre, ¿por qué no le ofrecieron oferta calificada? Bueno, en primer lugar puede ser porque no quiso el equipo ofrecérsela, supuso que su valor es mucho menor que lo que vale la oferta calificada, o es un jugador que no estuvo todo el año dentro de la nómina, o toda la temporada dentro de la nómina de ese equipo. Entonces, esa es la cláusula importante, la más relevante. Y la tercera en discordia, pero no sería esa la palabra, sería la cláusula 20D, que establece lo que se llama la cesión sin reserva a un equipo de ligas menores. En este caso, hay 2 tipos de forma de llegar a la agencia libre por la cláusula 20D, que una es cuando el jugador tiene de 3 a 6 años de servicio, o a 5.171, que es cuando te falta un día para cumplir los 6 años. Esos jugadores, si son bajados a ligas menores, incluso los jugadores Super 2, siempre y cuando no tengan sesiones opcionales que descargar, son jugadores que pueden convertirse en agentes libres si antes del fin de la temporada siguiente no son devueltos, ¿ok?, a el roster de 26. Por lo tanto, aquel jugador que en época, llamemos de control, en épocas de arbitraje, más que de control, en épocas de arbitraje, es bajado a ligas menores, si no tiene sesiones opcionales, puede ejercer las siguientes decisiones. La primera es aceptar ser bajado a ligas menores, ¿ok? Pero si no es devuelto al roster antes del 15 de octubre de esa temporada, puede declararse agente libre al final de la misma por esta cláusula. Y si es bajado a ligas menores y lo acepta en una operación fuera de temporada, podrá convertirse en agente libre si en la temporada subsiguiente, antes del 15 de octubre, no es llevado otra vez a un roster de 26. En ese caso, son jugadores que pueden convertirse en agentes libres por este tema o por esta situación. Y la otra, dentro de esta misma cláusula 20D, es cuando existe lo que llaman una segunda sesión sin reservas, que es lo que les he comentado a los que me siguen por acá, que es lo que llaman los outright assignments. Cuando un jugador es bajado a ligas menores, si tiene sesiones opcionales vigentes, como son las que te impiden convertirte en agente libre, debes entonces ser bajado por lo que llaman un optional assignment.
Pero si eres bajado sin tener sesiones opcionales vigentes, se hace a través de lo que es un outright assignment. Cuando un jugador es bajado por segunda vez con esta figura del outright assignment, es decir, seguramente ya está dentro de años de arbitraje y seguramente también no tiene sesiones opcionales por descargar, son jugadores que pueden convertirse en agentes libres. Incluso cuando usted está en el 5º año, y eso tiene que ver porque las sesiones opcionales ya pierden vigencia después que ya tienes más de 4 años en Grandes Ligas, por sus propias semánticas dentro de la regla 11, que es la que maneja la parte de sesiones opcionales. Estos jugadores pueden declararse agente libre en su primera outright assignment, siempre y cuando lo expresen por escrito. Eso pasó con el caso de Matt Harvey hace creo que 2 o 3 años, se declara agente libre porque en su 5º año de servicio fue bajado por primera vez y optó por este modelo de agencia libre por la segunda sesión sin reserva, que incluye la primera siempre y cuando estés en el 5º año. Entonces, esas son las 3 más importantes. Hay una cuarta que vamos a ver bastante este año. Al final del podcast voy a hablar de eso, que es los non-tender players, que son los jugadores que estando en roster de 40 de una temporada no son vueltos a colocar o no son vueltos a recibir oferta contractual para la próxima temporada. Esos jugadores se les denomina non-tender players, bueno, porque no le hicieron oferta contractual y conforman una buena parte de la agencia libre de cada temporada. ¿Quiénes están dentro de esos non-tender players? Los jugadores del roster de 40, básicamente en años de control, entre el día 0, digamos, como referencia, y su 3er año, pero incluso puede suceder con jugadores que estén en años de arbitraje. Entonces, esas son las vías de agencia libre más importantes. ¿Cuál es el tema de este año? Bueno, que ninguno de esos jugadores, al momento, a la fecha de hoy, está claro en cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser las argumentaciones o los argumentos que pueden haber para desarrollar un debate entre su agente y el equipo y aclarar el verdadero valor que tuvo su temporada a los efectos de negociar convenios contractuales y a los efectos de incluso tener conversaciones con los gerentes generales de los equipos en el momento en que se vayan a ir conformando los rosters de 40, que estaría eso más o menos calculado para finales de noviembre, días antes, previos a lo que es el draft de regla 4, que lamentablemente tampoco a estas alturas sabemos cuáles son las condiciones que van a regir para eso. No se sabe si hay winter meeting, no se sabe si hay draft de regla 4, eso son las tareas pendientes que tiene Major League Baseball para con todos nosotros y por supuesto con los jugadores y por supuesto con los equipos y por supuesto con todos los que nos interesa el béisbol. Hagamos una pausa y ya regresamos. Supongamos que la Serie Mundial termina en un hipotético 7º juego, que sería el día, imagino que sería cuando, el día jueves. Hoy estamos a lunes, no hay juego, martes y miércoles, 6º y 7º juego. Bueno, el día jueves en la mañana, a las 9 de la mañana, tienen los jugadores la posibilidad de comenzar, de informar a Major League Baseball su decisión de convertirse en agente libre. Si fue la temporada termina el miércoles, pues lo harán entonces el día siguiente. Pero lo más importante es que hay un quiet period que se llama de 5 días, ¿verdad? Que supongamos, volvemos a ser hipotéticos, supongamos que la temporada termina el día jueves, esos 5 días durarían hasta el lunes 2 de noviembre, donde el equipo que posee, digamos, la ficha, por darle un nombre, o el equipo donde jugó el pelotero su temporada inmediatamente anterior, que es esta, tiene la prioridad de negociar con el jugador, bien sea un contrato multianual o bien sea un contrato de 1 año, o lo que esté a bien proponerle, o bien sea decirle, mira, no tengo ningún interés en tu trabajo,
o si tiene una opción para ejercer, poder decirle que no la va a ejercer, aunque se han dado casos de que en temporadas anteriores se han ejercido opciones incluso antes de terminar la Serie Mundial. Esos 5 días son importantísimos, comienzan entonces al día siguiente de que termine la Serie Mundial. Digamos que si la Serie Mundial, vuelvo y repito, termina el día jueves 29, para el día lunes 2 de noviembre se finalizaría ese periodo, ese quiet period, o ese periodo muerto, o ese periodo de prioridad para los equipos, y comienza el verdadero momentum de la agencia libre. Esa agencia libre que comenzaría, digamos, a fluir para todos los equipos el día, seríamos, digamos, vuelvo y repito, recuerden que estoy usando un día séptimo juego de la Serie Mundial, sería el día 2 de noviembre, que comenzaría, y en ese momento ya el jugador está en capacidad de renegociar con todos los equipos, incluyendo su mismo equipo, al cual no llegó en algún tipo de acuerdo en los días del quiet period. En ese momento estamos hablando de que el equipo donde tuvo su quiet period de 5 días, si está dispuesto a hacerle una oferta calificada, pues la hace en ese momento, y el jugador tiene 10 días a partir de ese momento, estaríamos hablando hasta el día 12 de noviembre, de aceptar o no la oferta calificada. Pero en ese momento igual ya viene desde el día 2 de noviembre hablando con todos los equipos que tenga a bien hablar, y haciendo su agente todas las gestiones del caso para llevar a buen fin o a buen término la carrera de este jugador a partir de este momento. El mismo 2 de noviembre también es el día en que se declaran agente libre los jugadores de ligas menores. Eso, vamos a decir, radicalizado por el tema de lo que fue la temporada 2020, y por el tema de la eliminación de los juegos, o de todos los juegos, o de la temporada completa de ligas menores. En condiciones normales esto hubiese sido en un periodo entre el 15 de noviembre y el 15 de octubre y el último juego de la Serie Mundial. En este momento lo pusieron igual que en el momento en que comienza la agencia libre de los jugadores con todos los equipos. Recordemos entonces los primeros 5 días, entre un hipotético día 29 y el día 2 de noviembre, estaríamos dedicados a la conversación o a un potencial cierre con el equipo en el cual jugamos la última temporada. Entonces, eso es lo más importante que hay que conocer con respecto al tema de la agencia libre. Y no sin antes, sin hacer juicios de valor, porque no es mi tema hablar aquí de jugadores. Quiero decirles que por la cláusula 20B que ya hablamos, cláusula importante, la cláusula de los 6 años, hay hay 203 jugadores que estarían con la facultad de procurar su agencia libre por la cláusula 20B. Y por la cláusula 20D hay registrados 55 jugadores, o sea que estamos hablando ahorita de un universo de 258 jugadores en un roster de más de 1.200 peloteros. Estamos hablando de que la agencia libre, por causas naturales, por las causas, vamos a decir, más importantes, estaría teniendo más o menos alrededor de un 20% de la nómina de las grandes ligas, o de la nómina de los rosters de 40. Entonces, eso sin contar los jugadores de ligas menores, que también son bastantes, y que por lo general la mayoría de ellos no está en roster de 40. Eso es bueno saberlo. La mayoría de los jugadores y no porque sea una regla, sino porque la lógica lo establece. Y siempre lo he dicho, los jugadores cuando ya pasan de su 6º año y no han visitado el roster de 40, en el caso de ligas menores son 7 años, pero ya cuando pasas el 6º año, que deberías estar buscando ya un lugar sólido dentro de una clase, dentro del AA, o estar jugando en AAA, aunque para mí AA es el verdadero trampolín de las ligas mayores. Si usted no ha logrado eso, pues está en una situación bastante difícil, y eso es un tema que vamos a conversar más adelante en otros podcasts, porque tiene que ver con el problema
que se viene con la reducción de los 40 equipos, el problema que se viene con el tema de las nuevas conversaciones del convenio colectivo, y es un tema que hay que tener en cuenta porque a partir de ese primer día en que termina la Serie Mundial y comienza el off-season, yo creo que comienza una batalla nueva entre el sindicato de jugadores y Major League Baseball. Vamos a hacer otra pausa para finalizar el podcast, hablando de lo que me atrevo a considerar que debe ser tomado en cuenta dentro del proceso que viene a partir de este momento. Estás escuchando Fuera del Terreno con Félix Luzón. Los nuevos paradigmas del béisbol actual van a cambiar, eso lo sabemos. Esta temporada marcó una huella demasiado importante en lo que va a ser las relaciones o las nuevas relaciones entre Major League Baseball y Major League Baseball Player Association. Y de alguna manera nos permite inferir, y lo digo con toda propiedad porque lo he venido conversando, lo he venido estudiando, nos permite inferir que los equipos van a hacer ajustes importantes en su nómina, van a apalancarse en el éxito de equipos de bajo presupuesto, que a la larga, como todos saben, mi opinión es de que son equipos que a la larga, con un modelo de negocio de esa calidad, terminan deteriorando lo que se ha construido en el béisbol, terminan deteriorando todas las luchas que han habido contractuales y salariales con el tema de la agencia libre. Es evidente que hay un éxito en lo deportivo, pero para mí no hay un éxito en el negocio que va más allá de lo deportivo y que soporta específicamente a lo deportivo. No hay un éxito comprobado de que esta sea la gestión más favorable a la durabilidad a largo plazo del béisbol como negocio. Yo pienso que en función a eso vamos a ver una postemporada, un off-season plagado de esperas en los temas de agentes libres, plagados de, si hasta ahora incluso no hemos recibido feedback sobre temas importantísimos y que son relevantes, pues imagínense los equipos a la hora de tomar decisiones. Tan es así que a la altura de hoy muchas opciones por parte de los equipos que tienen derecho a ejercerlas no lo han hecho, algunas evidentes más que otras que deben hacerlo, pero eso da pie a pensar que vamos a tener una conformación de roster, lo que llamamos o como se llama, las listas de reserva, la conformación de las listas de reserva, y para ello recomiendo un podcast que hice hace más de un año por esta época, que está en mi página web, www.fdtmedia.com, lo pueden conseguir por ahí, o en Spotify, o en Apple Podcasts, que hablo de cómo se conforman los rosters y cuáles son las variables que toman en cuenta los gerentes para edificar su nueva estructura de nómina. Pero no es menos cierto que para esta temporada, pues así como estamos condimentando la situación con retrasos, con letargos en la toma de decisiones para los contratos de los agentes libres, también creo que veremos pocas ofertas calificadas. No son muchos los jugadores que se merecen seguramente para los equipos 18 o casi 19 millones por una temporada, pero también vamos a ver algo que preocupa, es la posibilidad de que haya un incremento sustancial en los non-tender players, que son jugadores que están en etapas de arbitraje y que aspiran llegar a ser contratados, porque esa es la palabra, aspiran a entrar a conformar la lista de reserva para poder ejercer su derecho a arbitraje. Eso hará que muchos equipos posiblemente no den oportunidad a algunos jugadores, de manera de encontrarse o reencontrarse con ellos en otra esquina y lograr devolverlos al equipo con un contrato de menor cantidad, algo que ha sucedido y que hace pues suponer que muchas de estas aspiraciones se van a ver truncadas. Recuerden que si un jugador puede volver con su equipo, siempre y cuando no tenga una reducción salarial más allá del 20%,
pero es una reducción salarial al fin y al cabo, muy diferente a tener que ir a un arbitraje donde el jugador buscará, al menos en estas situaciones donde la mayoría puede estar teniendo salarios básicos o pudieran estar en salarios que no superan el millón y medio de dólares, estarían buscando a veces ingresos casi que el doble de lo que están ganando. Entonces, sé que va a haber seguramente un incremento entonces en la lista de los non-tender players. Estos jugadores por lo general, el mismo equipo los invita con estos tipos de contratos, que no son contratos, son invitaciones que llaman non-roster invited, que es NRI. Eso, algo así como en palabras menos, invitación al campo de entrenamiento con un contrato de ligas menores. Pero al final del día, ninguno de estos contratos son garantizados. Igualmente los contratos de arbitraje. Pero muchos equipos pues tratan de ser lo más acuciosos y lo más cirujanos, digo yo, posible para tejer la pieza de una manera correcta. Y eso puede estar signado por el hecho de que, vuelvo y repito, no se invite a todo el grupo a formar parte del roster. Eso hay que tener cuidado, hay que seguirlo. Ojalá me equivoque, pero así como yo piensan algunos periodistas americanos y quienes me siguen saben que he venido diciendo desde hace tiempo dentro de esta temporada que el ejercicio de gerencia de juego, que es muy importante, pues bajo el esquema de la reducción salarial es muy peligroso para el béisbol. Y cuando hablo del esquema de reducción salarial no es porque estén reduciendo salarios, sino porque estemos viendo la participación de jugadores valiosos, importantes, pero que no son jugadores franquicia, no son jugadores que ameritan y merecen en términos de valor grandes contratos, y construir esa figura para mí atenta contra la viabilidad de un gran negocio a mediano plazo. Eso, tema de otra conversación, pero estaremos pendientes de seguir avanzando con respecto a esto, y espero que le haya servido este podcast para entender un poco más, como siempre, cómo se juega el béisbol fuera del terreno. Muchas gracias. Yo mejor me quedo tranquilito en el dogao. Óyeme, no seas cobarde, que yo sé que te ha gustado. Agarra tu bate que esa niña es demasiado. Tienes miedo que el umpire diga Estás ponchado. Ella